Buenos días, doctores, ¿cómo están? Muy buenos días, doctor. Buenos días, profe. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bien, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Bueno, doctores, ayer, como para terminar, que estamos todavía en prueba pericial. Para terminar lo relacionado con la prueba pericial, doctores, hay un proceso en la jurisdicción civil, es el proceso por excelencia, en el cual se fallan las pretensiones, en la mayoría de los casos, con prueba pericial. Según los estudiosos de los procesos civiles, es como por excelencia el proceso en donde más se utilizan pruebas de indicios, prueba de indicios. Ese es. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es ese proceso en que por excelencia se fallan con indicios? Es un proceso, mis doctores, que se denomina, o algunos le llaman acción, otros le llaman proceso, es el proceso de simulación o acción de simulación en materia civil. Entonces les decía, doctores, que ese proceso de simulación o acción de simulación, por excelencia, en la mayoría de los casos se fallan las pretensiones de una u otra parte con base en indicios. Y existen unos indicios para este proceso, ojo, para este proceso específicamente, para el proceso de simulación. También ayer veíamos unos indicios que les han colocado nombre. También en la jurisdicción civil les han colocado nombre a algunos indicios que se utilizan por parte de los sujetos procesales en esos procesos de acción de simulación. Entonces vamos a tratar de plasmar algunos de los indicios que se utilizan en los procesos de simulación ante la jurisdicción civil, doctores. El primero se denomina causa simulandi, así se denomina el indicio, causa simulandi. Primero vamos a consagrar el nombre del indicio y posteriormente su definición o su concepto. Entonces, indicio de causa simulandi. Y cuando hablamos de indicio de causa simulandi, el concepto es motivo para simular. Otro, indicio de necesitas. Y el concepto es falta de necesidad de enajenar o gravar. Doctor, por favor, ¿me lo repite, es tan amable? Falta de necesidad de enajenar o gravar. Indicio de omnia bona. Omnia bona. Venta de todo el patrimonio o de lo mejor.
indicio de affectio. El concepto relaciones parentales, de amistad o de afecto. Indicio de habitus, con H, habitus. Y el concepto antecedentes de dichas conductas. Indicio de carácter, como carácter pero con che, carácter. Y la definición, personalidad, carácter o profesión. Indicio de interpositio. ¿Indicio de qué, profe? Interpositio. 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 Todo es una sola palabra. Interpositio. Y el concepto es simulaciones en cadena. Indicio de subfortuna. Y la definición es falta de medios económicos del adquirente. Profe, qué pena, ¿podría repetir el último? ¿Falta de qué? De medios Es que no alcancé a económicos del escuchar. adquirente, cuando el que compra ese bien inmueble en el proceso de simulación no tiene plata y resulta comprando bienes inmuebles. Entonces se denomina indicio de subfortuna o falta de medios económicos del adquirente. Gracias, O profe. sea, la persona que compra el bien inmueble. Indicio de movimiento bancario. El concepto es ausencia de movimientos en cuentas bancarias. Indicio de premium bilis, con B pequeña, premium bilis. Que significa precio bajo. Indicio de premium confessus.
premium confessus. Y el concepto es precio no entregado de presente. Indicio de precio diferido. Celebración del negocio a largos plazos. Es el concepto. Indicio de inversión. Y el concepto es no justificación del destino dado al precio. Profe, buenos días. ¿Sí? ¿Podría mencionarme un ejemplo de este último? Indicio Antonio, de- si usted vendió una casa en 400 millones de pesos, ¿qué hizo con esos 400 millones de pesos? ¿Qué hizo con ellos? Le pregunta usted en el interrogatorio de parte en el proceso de simulación. ¿Qué hizo con esos 400? No, me los gasté. ¿En qué los gastó los 400 millones de pesos? No, los gasté en ropa. No, señor, eso atenta contra las reglas de la sana crítica y eso es un indicio grave en contra que se denomina indicio de inversión. En estos procesos, doctores, miren que cuando a ustedes les toquen procesos de simulación de venta de bienes inmuebles, la mayoría de abogados indican que son procesos difíciles, pero lo hacen por desconocimiento de los indicios en materia de procesos de simulación. Los abogados que conocen de los indicios en materia de simulación, de estos indicios que estamos hablando, les queda muy fácil probar las simulaciones. Pero Antonio, es eso. ¿Qué hizo usted con ese dinero? Uno no se tira en dulces ni en ropa 400 ni 500 millones de pesos. Eso atenta contra la sana crítica y es un indicio que puede llegar a determinar que efectivamente estamos ante una simulación de venta de bien inmueble. ¿Sí? ¿Quedó más o menos entendido, Antonio? Sí, profe. Vale, Gracias. perfecto. Listo. Sí es, ¿qué hizo con ese dinero? No sé, ¿cómo así que no sabía con 200 o 300 o 400 millones de pesos que le entran a sus arcas? No saben que los gastó, por favor, tienen que invertirlos. Más o menos, o sea, esos son esos indicios que se pueden utilizar en estos casos de simulación. Otro indicio, doctores, retentio possessionis. Ojo, retentio possessionis. Y el concepto es persistencia del enajenante en la posesión. ¿Puedes volver a repetir el último? Repito, indicio de retentio possessionis y el concepto es persistencia del enajenante en la posesión. Vende el bien inmueble y persiste con la posesión. Indicio de tempus. Tempus, con M, tempus. Y el concepto, tiempo sospechoso del negocio.
indicio de locus, que significa lugar sospechoso del negocio. Indicio de silentio. Indicio de silentio. Que significa ocultación del negocio. Indicio de insidia. Indicio de insidia. Utilización de falsificaciones para realizar el negocio. Profe, ¿me puede repetir ese? Indicio de insidia. Por favor. Utilización de falsificaciones para realizar el negocio. Indicio de preconstutio. Preconstutio. Utilización de documentación sospechosa para realizar el negocio. Indicio de disparitetis. Que significa falta de equivalencia en el juego o en el negocio, tanto en las prestaciones como en las contraprestaciones. Indicio de contradocumento. Indicio de contradocumento. Y la jurisprudencia lo indica así, falta del contradocumento en la mayoría de, y cuando hablo de contradocumento, se está hablando por parte de la doctrina y la jurisprudencia de falta de la promesa de compraventa. Y por último, indicio endoprocesal.
indicio endoprocesal. Y se define como la conducta procesal de las partes. Entonces, doctores, estos son algunos de los indicios que se utilizan en ese específico proceso. Ojo, estos se utilizan en ese específico proceso de simulación o acción de simulación. Se pueden presentar unos o se pueden presentar varios. Pero básicamente, entre más indicios se presenten al interior del negocio jurídico simulado, pues más altas son las posibilidades que el demandante pues salga airoso en el proceso y se condene acorde con sus pretensiones. Básicamente lo que tiene que hacer el demandante en un proceso de simulación es lograr construir el mayor número de los indicios que hemos visto con anterioridad, que hemos acabado de ver. Entre más indicios de esta índole llegue a construir, pues mayor será la posibilidad de salir airoso al final del proceso. Estos procesos de simulaciones, les repito, algunos abogados por ignorancia, desconocimiento de los indicios en materia de procesos de pertenencia, se atreven a decir que es muy difícil de probar, y es que se prueban es con estos indicios precisamente. Y de esos indicios, en la mayoría de oportunidades se dan a partir de un interrogatorio de parte. Listo, doctores. Con esa enunciación de los indicios en materia de procesos por simulación, pues queda evacuado este tema de la prueba indiciaria o la prueba de indicio. Ahora vamos a ver otro tema, doctores, que se denomina las presunciones. Ojo, presunciones. Artículo 240 al 242 del Código General del Proceso. ¿Qué podemos decir de las presunciones, mis doctores? Las presunciones son construcciones similares a los indicios. Pero con la diferencia, doctores, que las presunciones tienen una asignación legal previa. Cuando hablo que las presunciones tienen una asignación legal previa, indico que las presunciones deben estar consagradas en la ley. Debe haber una consagración legal de las presunciones. Entonces, mis doctores, es el legislador quien determina cuáles son las presunciones. También se puede indicar, doctores, que las presunciones son eximentes probatorios.
Doctor, qué pena. ¿Sí? ¿Qué significa eso que usted dijo que sí, que son eximentes ¿Qué probatorios? significa qué, Lo que Fernando? usted dijo que las presunciones son eximentes probatorios. Pues no se necesita probar. Vamos a verlo más adelante. Mire, ¿qué es una presunción, Fernando? Dice, todo documento público se presume auténtico. Usted no necesita probar que el documento público es auténtico. Lo exime de probar. Acuérdense, eso es cuando yo les decía en los documentos, todo documento público se presume auténtico. Entonces, cuando digo se presume, cuando les digo se presume, silenciemos los micrófonos, por favor. Listo. Entonces, cuando yo les digo se presume auténtico, quiere decir que releva a la parte de probar que ese documento efectivamente es auténtico. Por eso indicamos que la presunción exime de prueba. No es necesaria probar la presunción consagrada en la ley. ¿Listo, Fernando? O sea, doctor, que podemos entender entonces que la presunción puede funcionar como una afirmación ya aprobada o Claro, confirmada. eso es por eso le digo, sí, sí, podría decirse que es una afirmación ya aprobada, sí, señor. Entonces, siempre que ustedes se encuentren en la ley una presunción, existe, mire, todo hijo habido dentro del matrimonio se presume que es del padre. Ah, bueno, se presume, estamos hablando de las presunciones. Ya la ley está consagrando algunas pruebas, algunas cuestiones que ya se dan por probadas. ¿Listo, Fernando? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, doctores, dentro de las presunciones, bueno, presumir dentro del mismo significado de las palabras, presumir es como suponer una cosa cierta sin que sea probada. Se supone que eso es cierto sin que vaya a ser probado. Y la definición técnica de presunciones es un juicio lógico del legislador o del juez. Ojo, es un juicio lógico del legislador o del juez por medio del cual se considera como cierto un hecho atendiendo las máximas generales de la experiencia. Dentro de la clasificación de las presunciones, doctores, encontramos dos clases. La primera clase de presunciones se denominan las presunciones jurídicas. Ojo, presunciones jurídicas. Y básicamente cuando hablamos de presunciones jurídicas, pues hacemos alusión a las presunciones que se encuentran contenidas en disposiciones legales. Son presunciones que se encuentran en la ley. Allá ustedes las encuentran en la ley. Y las presunciones jurídicas, mis doctores, se dividen en dos. La primera clase de presunción jurídica se denomina la presunción legal. También se le conoce como presunción juris tantum. Presunción legal o presunción juris tantum.
¿Cuál es la característica fundamental, doctores, de la presunción legal o de la presunción juris tantum? La característica principal y fundamental de estas presunciones es que admite prueba en contrario. Admite prueba en contrario. Nos vamos a remitir, por favor, doctores, al artículo 769, ojo, 769 del Código Civil. Código Civil, artículo 769. ¿Qué nos dice? Es el artículo 769, doctores, del Código Civil. Presunción de buena fe, doctor. Buenos días. Doña Gloria, ¿cómo está? ¿Qué nos dice? Nos habla de qué, de la presunción de buena fe. ¿Qué habla el Código Civil con relación a la presunción de buena fe? Artículo 769. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse. Entonces, Únicamente. no más, doña Gloria, muchas gracias. No, sí, señor, gracias. Entonces, doctores, esa presunción de buena fe consagrada en el artículo 769 del Código Civil es una presunción juris tantum o una presunción legal. ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario. Esto es, se puede llegar a probar que efectivamente en ese negocio específico que se está ventilando al interior del proceso no se aplica la presunción de buena fe. Partimos de la base que las partes intervinieron en el proceso de buena fe, pero podrá admitirse una prueba en contrario que indique que en ese caso específico no se obró de buena fe por parte de algunos de los sujetos que participó en el contrato o que intervino en el contrato o en el negocio jurídico. ¿Qué nos dice el artículo 762 de la misma normatividad? Doña Gloria, de una vez que tiene el Código Civil ahí a la mano. 762. Sí, señor. 762. Permíteme un segundito, doctor. Listo, 60. Dice, artículo 762, definición. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que sea por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Hasta ahí. Perfecto. Espérenme un momentico, doctores, por favor. Continuemos, doña Gloria. Estábamos hablando de la posesión. Sí, señor. Pero solamente trae ese pedacito nada más sobre la posesión
Artículo 762, definición. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Listo, ahí está la presunción. El poseedor se presumirá como dueño, básicamente lo que está informando el Código Civil, que inicialmente el poseedor se presumirá como dueño, mientras otro no demuestre serlo. Ujú. También es una presunción juris tantum o presunción legal por cuanto admite prueba en contrario. Juris tanto. Pues admite. Ojo con esas definiciones en latín porque se utilizan bastante, pero siempre que nosotros hablamos, siempre que encuentren en cualquier sentencia o en cualquier documento jurídico, juris tantum quiere decir presunción legal o que admite prueba en contrario. Hablábamos con anterioridad. Se presume que los documentos públicos son auténticos. Lo indicamos cuando explicábamos lo concerniente a los documentos. Decíamos, todos los documentos públicos se presumen auténticos. Doctores, les pregunto, ¿esa presunción será una presunción juris tantum o no? Sí, profe. ¿Por qué, Antonio? Pues debido a que pues, la ley establece que estos son legítimos y en caso de que el procesado quiera demostrar lo contrario, debe probar que son ilegítimos, básicamente. O sea, la ley admite que se aporte una prueba que determine que efectivamente ese documento público no es auténtico. Así exista esa presunción. Es factible que alguna de las partes tache de falso ese documento público o aporte una prueba que determine que así se presuma el documento público como auténtico. En ese determinado caso, ese documento público no lo es. Sí, básicamente es eso, Antonio. Ahora, doctores, existe otra clase de presunción que se denomina la presunción de derecho. Presunción de derecho. Así como la presunción legal la conocen o se plasma en varios documentos legales como presunción juris tantum, a la presunción de derecho se le conoce como presunción juris et de iure. Juris et de iure. Juris et de iure. Es una presunción de derecho. ¿Y en qué consiste, doctores, la presunción de derecho? Así como la presunción legal o presunción juris tantum es aquella que admite prueba en contrario, la presunción de derecho o presunción juris et de iure es aquella que no admite ninguna prueba en contrario. No admite prueba en contrario. Doc, qué pena una pregunta. Sí, cuénteme.
La presunción de derecho o id et iure no está regulado, sí está en Juris et norma de también. jure. Juris et de jure. Tiene que estar consagrada en la ley porque pues estamos hablando de las presunciones jurídicas. Hay bastantes. Es difícil encontrarlas, pero hay bastantes. Mire, me viene a la mente una. No, eso no tiene que estar regulado. Simplemente la ley lo consagra. Hay una que me viene en materia penal, que es el que de pronto más recuerdo. Doctores, se presume que toda relación sexual con persona menor de 14 años es no consentida. No consentida. Contra esa presunción no procede ninguna prueba en contrario. Ninguna. Ustedes acuérdense allá en su derecho penal especial en que hablábamos que toda relación sexual con una persona de menos de 14 años se presumía no consentida, no había consentimiento de esa personita menor de 14 años. Contra esa presunción no procede ninguna prueba en contrario. No procede, porque es una presunción legal. En Colombia, los menores de 14 años sobre ellos no se admite que tengan consentimiento. Ellos no tienen todavía disponibilidad de su sexualidad. Esa es una presunción de derecho. Si ustedes llevan 50 pruebas que indican que esa persona menor de 14 años quería la relación, no se admiten, porque la ley dice que no son consentidas las relaciones con personas menores de 14 años. Y punto. No admite prueba en contrario. Esa es una presunción de derecho. Algunas obras jurídicas sobre derecho probatorio señalan una especie de presunción. Bueno, ya con esas dos terminan las presunciones jurídicas. Las juris et de jure y la juris tantum, o presunciones legales o presunciones de derecho. Ustedes la quieran denominar. Pues básicamente, mis doctores, ojo, las presunciones legales son las que admiten prueba en contrario y las presunciones de derecho son las que no admiten prueba en contrario. Les decía, bueno, esas son las dos clases, la clasificación de las presunciones. Existen, les decía, algunas obras de derecho probatorio que consagran otra clase de presunciones que se denominan las presunciones de hombre. Así, presunciones de hombre. Disculpe, profe, ¿cómo? Presunciones de hombre. Antonio, presunciones de hombre. Profe, ¿esa es otra subdivisión o es otra clase? No, la clasificación de las presunciones son presunciones jurídicas y esas presunciones jurídicas se dividen en dos, presunciones legales y presunciones de derecho. Ya, ahí mueren las presunciones jurídicas. Existen otras presunciones que se denominan presunciones de hombre. Ah, listo, profe, gracias. ¿Y qué son las presunciones de hombre? Partimos de la base que las presunciones de hombre, ojo, no están consagradas en una norma jurídica. Por eso algunos doctrinantes indican que no son presunciones, pero otros indican que sí. Pero partimos de la base del concepto. Las presunciones de hombre no están consagradas en una norma jurídica.
y se indica que son las adoptadas por el operador jurídico a través de su cotidiana actividad. Y que se traducen en las reglas de la experiencia. Estas presunciones, mis doctores, están recogidas en el Código General del Proceso en los artículos 240 al 242. Vamos a ver otras pruebas, doctores, que se denominan las pruebas anticipadas. Ojo, pruebas anticipadas. Doctor, ¿le pongo una preguntita? Sí, cuénteme, Beder. Dentro de estas pruebas, como dice que son de las reglas de la experiencia es una de las reglas de la sana crítica, ¿cierto? Sí, claro que sí, es uno de los Pero elementos de la sana crítica. uno de los elementos de la sana crítica. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene que ver con lo de la sana crítica? ¿O también van incluidas ahí? No le entiendo. ¿Qué diferencia tiene con qué ver? ¿Qué diferencia tiene entonces esta presunción respecto a las reglas de la sana crítica? No, es que la experiencia es uno de los elementos de la sana crítica. No es que tengan ninguna diferencia, sino la experiencia es uno de esos tres pilares que conforman la sana crítica. Precisamente con base en esas presunciones de hombre, por eso hay algunas voces discordantes que dicen que no son presunciones, porque si las presunciones de hombre hablan de la sana crítica, acuérdense que la sana crítica es uno de los elementos que la regla de la experiencia es uno de los elementos de la sana crítica. Y las reglas de la experiencia, mis doctores, también se utilizan en los indicios. Acuérdense que el nexo lógico se efectúa con base en reglas de la experiencia, reglas de la ciencia y reglas de la lógica. Por eso algunas personas dicen que esas presunciones no existen, las presunciones de hombre, que esas presunciones de hombre están recogidas o están incluidas dentro de los indicios. Por eso hay algunas voces discordantes con relación a estas presunciones de hombre. ¿Listo, Beder? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vale, sí, señor. Entonces, doctores, ahora vamos a ver otra prueba que se denomina las pruebas anticipadas. Como concepto de pruebas anticipadas, mis doctores, podemos indicar que la prueba anticipada es aquella que se practica antes de iniciar el proceso. Entonces, prueba anticipada, esto es como regla general, es aquella que se practica antes de iniciar el proceso. ¿Y con qué fin se practica? Con el fin de garantizar la conservación de esa evidencia. Entonces, recordemos, doctores, que prueba anticipada es la prueba que se practica antes de iniciar el proceso con el fin de garantizar la conservación de la evidencia.
Existen algunas reglas especiales para la práctica de pruebas anticipadas en materia civil. Bueno, primero que, sí, en materia civil. A esas pruebas anticipadas también se le conocen como pruebas extraproceso. Ojo, no son pruebas extrajudiciales, son pruebas extraproceso. Porque acuérdense que las pruebas extrajudiciales, doctores, son las que se practican las que no se practican ante el juez. Estas pruebas anticipadas o estas pruebas extraproceso sí se practican ante el juez. ¿Qué pruebas se autorizan? Sí, cuénteme. Disculpe, es que lo anterior no lo entendí. O sea, las pruebas anticipadas Se practican ante un juez. Las pruebas anticipadas o pruebas extraproceso se practican ante un juez. Fuera del proceso, pero se practican ante un juez. Como las pruebas extrajudiciales no se practican ante juez. Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Miguel Ángel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor, es que no me queda muy claro. Entonces, podría terminar para demostrar la existencia de un hecho, por ejemplo, digamos un contrato que no se realiza, se practica este tipo de A ver, procesos. Miguel Ángel, no le escuchamos bien, no le escuchamos bien. Mejore, por favor, el micrófono. 35 por Ahí ya me escucho mejor. Ahí ahora sí. Un poquito mejor, pero cuénteme, Miguel. Ya vio que esto es que no me queda muy bien claro el proceso de pruebas anticipadas. No se escucha bien, es verdad. Dejémoslo, en un momentico ya, Miguel Ángel, sigamos. ¿Qué pruebas se autorizan por la ley anticipadas? Básicamente, doctores, el interrogatorio, el testimonio, la exhibición, la inspección y la peritación. Perdón, doctor, buenos días. Por favor, Buenos días, para Gilberto, ¿cómo está? que no alcanza a captar las pruebas autorizadas por el juez. ¿Qué me dice, Gilberto? ¿Cuál es la pregunta específica, por favor? No alcancé a captar las pruebas autorizadas por el juez, interrogatorio, peritación. Pues no, las pruebas anticipadas permitidas por la ley, Sí. ¿cierto? Sí, Bueno, Gilberto, perfecto. Entonces hablamos de interrogatorio, testimonio, exhibición, inspección y peritación, o prueba peritaje o prueba pericial. Profe, ¿es exhibición? Exhibición, Perdón. sí, exhibición. Gracias. Perfecto. Existe también, doctores, una prueba anticipada que se denomina, y ustedes ya conocen o ya conocimos el interrogatorio de parte, pero se denomina interrogatorio de parte mediante prueba anticipada.
Ojo, interrogatorio de parte mediante prueba anticipada. Y básicamente, mis doctores, cuando hablamos de un interrogatorio de parte mediante prueba anticipada, pues, ¿cuál es el objeto de ese interrogatorio con prueba anticipada? Pues es provocar la confesión de esa persona que va a asistir al interrogatorio. Entonces se va a pedir el interrogatorio a esa futura contraparte, que todavía no lo es porque estamos hablando de una prueba anticipada. Se le pide un interrogatorio a esa futura contraparte. ¿Y para qué se le va a pedir el interrogatorio a esa futura contraparte? Pues básicamente como medio de prueba, sin importar pues el proceso que va a venir o que va a surgir a futuro. Un contratante a quien se le ha manifestado el incumplimiento y antes de judicializarlo, pues se cita para que indique sobre el incumplimiento del contrato. O también se utilizan estas pruebas anticipadas de interrogatorio para preconstituir la prueba. Van a preconstituir unas pruebas. Y en ocasiones se preconstituyen las pruebas para que se puedan admitir las demandas. Asimismo, doctores, para preconstituir títulos ejecutivos. Para preconstituir títulos ejecutivos. Entonces, el ejemplo típico es que A le presta un dinero a B y para soportar ese préstamo dinerario, pues se suscribe un título ejecutivo, una letra, y la letra se pierde. Entonces, en esos casos, antes que empiece el proceso ejecutivo, en caso tal que no se cumpla con la obligación, y como la letra se perdió, pues se va a practicar una prueba anticipada. Antes del título ejecutivo, se va a preconstituir. Entonces, se va a llamar a interrogatorio para provocar una confesión, y esa confesión sirve como título ejecutivo. Doctor, ¿le puedo hacer una preguntita? Van a preconstituir la prueba. Sí, cuénteme. Doctor, ¿cuál es el procedimiento? Le enviamos un memorial al juez. No, pues el procedimiento es un proceso ordinario. Beder, es un proceso ordinario. Se tiene que preconstituir la prueba en un proceso ordinario. Van a preconstituir la prueba antes del ejecutivo. Yo no estoy diciendo que eso, Beder, yo no estoy diciendo que eso no se haga dentro de un proceso, sino que se hace antes de otro proceso. Se tiene que iniciar un proceso para preconstituir el ejecutivo, pero esa prueba van a ser antes del ejecutivo. Ah, listo, doctor. Y doctor, y si el caso es que es un ordinario, entonces dentro de un ordinario también se puede iniciar. Claro, pero es que el ordinario por excelencia es la prueba, es el proceso en donde se practican pruebas anticipadas, porque en un ordinario se practican pruebas que se van a utilizar en otros procesos después. Ya, listo, doctor. Entonces, Vale, perfecto. Listo, doctor, gracias. Listo, sí, señor. Vamos a ver otro tema, doctores, que se denomina la confesión ficta. Bueno, esa ya la habíamos visto también, pero como prueba anticipada. Y básicamente es si dentro de la práctica de la prueba anticipada llega la fecha y el día en que ha sido citada la parte al interrogatorio, y esta no llega a la diligencia, pues se deja la constancia de que no compareció a la diligencia. Se esperará un lapso legal que es de 3 días para que esa persona que se convocó al interrogatorio justifique su inasistencia. Si no, pues habrá una confesión ficta de manera anticipada. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Cómo es? Pues se cita a la parte para que realice el interrogatorio de parte anticipado. Y básicamente, si la parte no asiste a la diligencia, pues se dará un término legal para que justifique su inasistencia.
Si pasado ese término legal no ha justificado su inasistencia, pues todas esas aseveraciones que se iban a realizar en el interrogatorio, pues se tendrán por ciertas. Listo, muchas gracias. Vale, perfecto, Antonio. Vamos a hablar, mis doctores, de otra clase de prueba que se denomina la prueba trasladada. Ojo, prueba trasladada. La prueba trasladada, doctores, es aquella que ha sido practicada previamente en otro proceso judicial y le interesa al nuevo proceso. ¿Por qué le interesa al nuevo proceso? Porque versa sobre los mismos hechos. Se necesita, mis doctores, para la aplicabilidad de la prueba trasladada, que en los dos procesos, tanto en el de origen como en el de destino, hubiesen participado las mismas partes. Si la prueba trasladada, doctores, se trata de un testigo o hace alusión a un testimonio, si se traslada una prueba testimonial, ese testigo se debe ratificar en el nuevo proceso. Es un testimonio. Ese testigo se tiene que ratificar en el nuevo proceso. Si se traslada un dictamen pericial, se le debe correr traslado a las partes para que pidan aclaración, complementación u objeción del dictamen pericial. Perdón, profe, se le debe correr a las partes. ¿Qué más? Perdón. Pues se le debe correr traslado a las partes, doña Gloria, de ese dictamen pericial para que las partes tengan la posibilidad de solicitar la aclaración, la complementación o la objeción del dictamen pericial. Gracias, profe. Uh-huh. Profe, es que me surge una duda. Cuando se brinda esta prueba trasladada, o sea, ¿los hechos que sucedieron tienen que ser similares? Es que me surge la duda por si uno puede recaer a la cosa juzgada. No sé, un ejemplo de eso. Un ejemplo es que no estamos hablando no estamos hablando de los hechos materia de juicio, sino de las pruebas que participaron uno y otros. Nótese que en un proceso de filiación se pueden recaudar unas pruebas para buscar lograr la paternidad de una persona sobre su hija. Y esa prueba, esas pruebas, esos testimonios o las pruebas periciales que se practiquen al interior de ese proceso de filiación pueden llegar a servir posteriormente para otro proceso en que las mismas partes hayan participado, por ejemplo, en un proceso de alimentos. Entonces aquí no hablamos de cosa juzgada, Antonio, porque lo que estábamos hablando allá de filiación y ahora lo que vamos a hablar es de alimentos, pero nos sirven eventualmente o al juez le pueden servir algunas de las pruebas que se hayan practicado allá en el proceso de filiación, pero la controversia es otra. ¿Listo, Antonio? Otra es la controversia.
No puede ser la misma controversia porque, pues, hombre, ahí sí claro que se estaría atentando contra el principio de cosa juzgada. Pero la controversia son, en ese ejemplo, nótese que como allá la controversia hablaba sobre filiación, ahora la controversia trata sobre alimentos. ¿Sí más o menos que ha entendido, Antonio? Sí, profe, ya es muy Vale, claro con el ejemplo. En materia de familia, mis doctores, existe un régimen probatorio especial. Ojo, en materia de familia. ¿Y qué régimen especial? Que en muchos, así como hablábamos anteriormente, doctores, en ocasiones no se aplica a rajatabla o no se aplica inexorablemente u obligatoriamente ese principio de libertad probatoria. No. En derecho de familia vamos a determinar que existe un régimen probatorio especial, al igual que en todas las otras legislaciones o en los otros regímenes procesales. Básicamente, mis doctores, con base en los procesos de filiación, el embarazo se demuestra con la prueba de gravidez. Así se demuestra el embarazo, con la prueba de gravidez, la cual se realiza con base en exámenes de sangre. ¿Y qué se busca probar con el embarazo? Pues la concepción. Y con la concepción, pues se buscará el reconocimiento. Remitámonos, por favor, doctores, al artículo 92, ojo, 92 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 92 del Código Civil? Por favor, doctores. Ojo, artículo 92 del Código Civil. 92. A ver, doña Gloria, ¿qué nos Perdón. dice ese 92? Gracias, profe. Dice acá, a ver, sí. Artículo 92, presunción de la concepción. ¡Ojo! ¿Cómo es que la primera palabra cuál es? Presunción. Ah, bueno, de la doña Gloria ya sabe, doña Gloria y todos ya saben que es una presunción. Sí, presunción. Le pregunto, doña Gloria, ¿esa es una presunción jurídica o es una presunción de hombre? Esto es presunción de la concepción, es de hombre. No me lo lea. Dígame, doña Gloria, si es jurídica o de hombre. Pues Esa presunción del 92. Por eso, dice acá. Doña Gloria, no estoy diciendo que me la lea, estoy diciéndome que me diga si es una presunción jurídica o es una presunción de hombre. Pues jurídica, doctor. Ah, bueno, pues entonces contésteme, es jurídica. ¿Por qué? Porque está en la ley. Allá está en la ley, en el artículo 92. Ahora sí, doña Gloria, leamos por favor ese artículo 92. Listo. Artículo 92. Presunción de la concepción. De la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Hasta ahí. ¿Se presume qué, doña Gloria? Dice acá, se presume de derecho. ¿Y qué es una presunción de derecho, doña Gloria? Entonces, esto quiere decir que se contabiliza que es... ¿Qué es una presunción de derecho, doña Gloria? Según esto dice que es la concepción. No, según eso no, según la clase de derecho probatorio, doña Gloria, según la clase de derecho probatorio. La que estamos viendo, ¿qué es una presunción de derecho? Miren sus apuntes que yo acabé de dictar hace unos minutos. ¿Qué es una presunción de derecho, doña Gloria? Que es un reconocimiento, profe. No, doña Gloria, eso no es ningún reconocimiento, doña Gloria. ¿Qué es una presunción de derecho? Miren sus apuntes de derecho probatorio, por favor. Que no se admite. Estoy hablando con doña Gloria.
Estoy hablando con doña Gloria. No, aquí no necesitamos defensores, ni ayudantes, ni nada por el estilo. Pero no se ponga bravo, profe. No, doña Gloria, tranquila, que es que esa es mi forma de ser. Yo ando bravo a toda hora, doña Gloria, tranquila. Eso ustedes ya me conocen desde el módulo pasado. No, profe, es que su merced es intimidante. Uy, no, doña Gloria, antes usted es la que me intimida a mí. No, para Bueno, mí. doña Gloria, pero no me cambie el tema. ¿Qué es una presunción de derecho? Permítame que no lo he encontrado, profe. Allá en sus apuntes, doña Gloria, mire sus apuntes en la hoja o en la hoja donde estaba tomando apuntes que dice presunción de derecho, cuando estábamos hablando presunciones legales y presunciones de derecho. Pues aquí dice es como cosa concreta, cierta. No, señora, eso no es ninguna presunción de derecho, doña Gloria, no me diga mentiras. Profe, si así tengo anotado. ¿Presunción de derecho cuál es? Dice acá, es aquella que no admite ninguna prueba en contrario. Eso es una presunción de derecho, doña Gloria. No admite prueba en contrario. Eso es una presunción de derecho. Nunca se le olvide, doña Gloria. Pues Ahora doña Gloria nos estaba leyendo ese artículo 92 del Código Civil. Y dice que se presume ¿de qué? Dice acá, se presume de derecho. Ahora le pregunto, doña Gloria, ¿eso quiere decir que esa es una presunción de derecho? Pues dice, perdóname, dice aquí, se presume de derecho. En esa palabra, en esas dos palabras de derecho, eso no está entre paréntesis, ni está con un asterisco, no, nada, no dice nada ahí en ese Código Civil. No, profe, tal y como lo estoy leyendo, así está escrito. Yo no le estoy inventando nada, profe. Lo que pasa es que esa no es una... bueno, lo que pasa es que o doña Gloria me tiene un Código Civil muy ordinario o muy viejo. Cualquiera de las dos puede pasar. Porque esa era una presunción de derecho. Claro que sí. Así como doña Gloria no lo leyó, dice el artículo 92 que se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Se presumía eso de derecho. Eso no admitía prueba en contrario. Pero ahora sí, la Corte Constitucional cambió esa presunción. Ya no es de derecho. Ahora es una presunción legal. Ahora sí admite la prueba en contrario. Ahora sí hablamos que sobre sobre la concepción pueden llegar a admitirse pruebas en contrario. Ya la Corte Constitucional no lo dijo. Una sentencia por allá del año 1998 en el que el magistrado ponente era Jorge Arango Mejía. La sentencia C04 creo que era. Entonces ya convirtió, antes como nos leía doña Gloria, era una presunción de derecho porque la misma ley así lo decía. Decía se presume de derecho y nosotros ya sabemos que las presunciones de derecho son aquellas que no admite prueba en contrario, pero esa parte de derecho, ahora se volvió legal. Ahora es una presunción legal, ahora sí admite prueba en contrario. Antonio, cuéntenos. Gracias, doña Gloria. No, doctora, a usted, gracias. ¿Qué nos dice Antonio? Profe, bueno, era pues complementar lo que usted había dicho, que sí, si hay en el código aparece una regulación que dice que ya no es exequible, o sea, le declaró inexequible. Ya no es de derecho, ahora es legal. Exacto, es legal. Ahora es legal, ahora es una prueba legal, ahora es una presunción legal. ¿Por qué? Porque ahora los adelantos tecnológicos ya permiten concepciones no con esas fechas. Entonces, antes no procedía ninguna prueba en contrario con relación a esa presunción de la concepción. Ahora sí, permiten pruebas en contrario. Ahora es una presunción legal. Entonces, ojo, allá en las personas que tienen su Código Civil, en ese artículo 92, esa parte de derecho ya no existe. Ahora solo se presume que la concepción ha precedido. Y si dice se presume, es una presunción legal. Esto más que todo es como para demostrar paternidades. O sea que ese artículo 92 está errado. No, solo la parte de derecho, doña Gloria. Solo la parte donde dice de derecho. Pues esa partecita que dice de derecho fue declarada inexequible. Ya entendí.
Esa partecita que dice de derecho. Por eso yo le pregunté a doña Gloria si allá si eso estaba entre paréntesis, si estaba entre corchetes, si había un asterisco, ¿qué había en esa parte? Si no hay nada es porque ese código o es comprado antes del año 1998 o es un código no digo más porque si no doña Gloria dice que la sigo intimidando. No, para nada. Aquí decía lo que estaba escrito y era lo que yo le estaba expresando, profe. Bueno, Tranquilo. vale, doña Gloria. Entonces, tache eso de derecho porque eso ya no existe. Lo sacó la Corte Constitucional del Ordenamiento Jurídico. Sí, ya lo saqué del campo. Gracias, profe. Listo. El registro civil de nacimiento, mis doctores, determina el parentesco en derecho de familia. Bueno, en todo el derecho, básicamente. En el proceso, doctores, de separación de bienes, ¿qué es lo que busca ese proceso de separación de bienes? Pues básicamente liquidar la sociedad conyugal que está vigente o ese vínculo. Pues si los cónyuges están de acuerdo, pues se realizará por escritura pública esa separación de bienes. Y si no están de acuerdo, pues se realizará por vía judicial en un proceso contencioso. Ustedes ya vieron derecho de familia, ¿cierto, doctores? Sí, señor. No, Sí, señor. señor. Ah, bueno, Sí. entonces por ahí acuérdense que el haber de la sociedad conyugal está compuesto de los salarios, de los emolumentos de todo género, de los frutos, réditos, pensiones, intereses, el dinero de los cónyuges, las cosas fungibles, los muebles, los inmuebles, todo. Ese es como el haber de la sociedad. Y eso se tiene que elevar a escritura pública, ese proceso. Listo, mis doctores. Este es como algunos de los ejemplos del régimen probatorio especial. Hay muchos, pero ustedes ya en su derecho de familia, pues van a consagrar o consagraron básicamente la mayoría de ese régimen probatorio especial que tiene el derecho de familia. Con este tema quedan evacuadas las presunciones, doctores, presunciones. Hagamos un break de 10 minuticos y nos vemos en un momentico para tomarnos algo. ¿Listo, doctores? 10 minuticos, 5 minuticos para que no se nos vaya mucho tiempo. Ya nos vemos, doctores. Listo, doctor, gracias.
Listo, doctores. Entonces continuamos. A partir de este momento, doctores, de este momento del módulo, vamos a abrir otro capítulo. Ya básicamente consagramos los principios del derecho probatorio, los medios de prueba y todos y cada uno de los medios de prueba, algunos aspectos que no están considerados como medios de prueba en algunas doctrinas y en otras sí, como las presunciones y los indicios. Y ahora nos vamos a adentrar, doctores, en el manejo de la prueba o en los aspectos probatorios en materia penal. De aquí hasta el miércoles o jueves vamos a hablar sobre el manejo de la prueba en materia penal. Básicamente, mis doctores, cuando hablamos de... Ya nosotros vamos a tener muchos conceptos claros. No voy a hablar de qué consiste la carga de la prueba porque ustedes ya saben qué es la carga de la prueba. Voy a hablar de la carga de la prueba en materia penal. Básicamente, mis doctores, en lo que refiere a la carga de la prueba en materia penal, la ley 906 de 2004 indica que esa carga de la prueba estará en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué indica, mis doctores? Que la carga de la prueba en materia penal recaiga en la Fiscalía General de la Nación, en que es la Fiscalía la que tiene, ojo, tiene o debe obtener lícitamente y presentarle ante el juez las pruebas necesarias para convencer al juez, más allá de duda razonable, de que una conducta ocurrió y que esa conducta fue realizada por esa persona que está siendo investigada. En eso cambió. En Colombia existen dos regímenes procesales, la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004. Entonces, doctores, en la ley 600 del 2000, que era el sistema procesal anterior, se obligaba a la Fiscalía a investigar lo favorable y lo desfavorable para el procesado. Entonces, hubo un cambio fundamental. Ahora, en la ley 906 de 2004, el fiscal tiene la obligación de investigar lo desfavorable para el procesado. Ya no lo favorable y no lo desfavorable. No, tiene que recaudar pruebas. Eso es lo que tiene que hacer el fiscal, recaudar pruebas. Yo le digo también obtenerlas lícitamente. Y no solo recaudarlas, también presentarlas ante el juez para convencerlo, pues más allá de duda razonable, que esa persona que está siendo investigada cometió el delito, de que el delito existió inicialmente y que esa persona fue quien lo cometió. Entonces, doctores, en la ley 906, la carga de la prueba radica única y exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación. Lógicamente, mis doctores, y en aplicación del respeto al derecho a la defensa, pues el defensor también podrá realizar actividades investigativas cuando quiera demostrarle al juez algún hecho o alguna circunstancia que resulte relevante para los intereses del procesado. Aunque no se le exige, lo puede hacer el defensor. Sobre las funciones que tiene o cuáles las funciones que eventualmente puede llegar a desempeñar la defensa en la ley 906 del 2004, existe varias jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas la sentencia C-592 del 2005. Entonces, para que vayan haciendo como su cartapacio de jurisprudencia. Funciones de la defensa en materia penal, ojo, en materia penal. Funciones de la defensa.
Entonces, C592 del 2005, C799 del 2005 y C1194 de 2005. Todas ellas de la Corte Constitucional, por eso son Cs. Y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dos sentencias del 2007, la 26186 y la 26467. Esas sentencias son de la Corte, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre las funciones inherentes a la defensa en el Código Penal, en el Código Procedimiento Penal. Teniendo como punto de partida, mis doctores, que la carga de la prueba radica en materia penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, ¿qué le compete probar a la Fiscalía? Pues básicamente la acreditación de los hechos, que esos hechos, materia de investigación, existieron, que sucedieron realmente. Eso lo debe probar la Fiscalía, la acreditación de los hechos, que esos hechos existieron. Doctor, qué pena contigo. Sí, cuénteme. No te escuché la parte en la que dijiste que la carga de la prueba penal radica en quién, perdona. En cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Listo, gracias. Entonces, si la carga de la prueba radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, ¿qué debe probar la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso penal? ¿Qué debe probar? Debe probar que los hechos existieron. Lo que se denomina la acreditación de los hechos. Cuando ustedes escuchen acreditación de los hechos, es ese deber que tiene la Fiscalía General de la Nación de probar que los hechos ocurrieron. Asimismo, doctores, tiene el deber de probar la existencia de las circunstancias de mayor o de menor punibilidad. Acuérdense allá en su derecho penal general, cuando estudiaron circunstancias de mayor y menor punibilidad. Están básicamente consagradas en los artículos 55 y 58 del Código Penal. Allá están consagradas las circunstancias de mayor y menor punibilidad. Circunstancias de menor punibilidad y 58 circunstancias de mayor punibilidad del Código Penal. Allá están consagradas. Entonces, de presentarse alguna circunstancia de menor punibilidad o alguna circunstancia de mayor punibilidad, pues tendrá que probarlo la Fiscalía. También es necesario indicar, doctores, que en materia penal rige el principio de libertad probatoria. Sin embargo, pues existirán algunas excepciones. Las vamos a ver más adelante. También vamos a ver, mis doctores, y vamos a dejarlo como enunciado para la clase del lunes. Mañana vamos a necesitar leer esa sentencia y hacer el tallercito, tener la leída para mañana. Vamos a dejar enunciado un tema que se denomina actos de investigación, ojo, actos de investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación y que implican la afectación de derechos fundamentales
ojo, actos de investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación y que implica la afectación de derechos fundamentales. Con la enunciación de este tema, vamos a dejar el día de hoy y con ese tema comenzamos el día lunes. Mañana hacemos el taller sobre la sentencia. Entonces les repito, mis doctores, actos de investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación y que implican necesariamente la afectación de derechos fundamentales. Cuando la Fiscalía, dentro de sus actos de investigación, nos va a afectar o va a invadir nuestros derechos fundamentales. Así vamos a dejarlo plasmado o enunciado el día de hoy y nos vemos mañana para el taller y el día lunes continuamos con esto. Muchas gracias, doctores. Les agradezco por su asistencia y nos vemos mañana. Feliz día, Doc. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, profe. Bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor.